Hola, mi nombre es Manuel Hernández, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana Cali, y hoy te quiero formular la siguiente pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las partes en el proceso? Si no lo sabes, a continuación te lo explico. Anteriormente se tenía un concepto de quién es parte, pero este ha sido descartado. Para este concepto, parte era aquella toda parte que tenía el derecho sustancial. No obstante, este ha sido objeto de gran crítica, porque el derecho procesal funciona por sí solo, tiene autonomía en sí mismo y no es necesario que esté acompañado del derecho sustancial, a pesar de ser su siervo, de ser su herramienta o su instrumento para hacer prevalecer los derechos sustanciales. Ante esto podemos entender que una cosa es tener el derecho de acudir a la jurisdicción y otra es tener efectivamente el derecho sustancial o la razón. De tal manera que este antiguo concepto de parte es errado, porque una parte siempre va a tener el derecho sustancial, siempre va a tener la razón antes que la otra, y debido a esto la existencia de la parte vencida pues no se justificaría dentro del proceso. Teniendo claro el antiguo concepto de parte, ahora voy a explicar quién es parte en la actualidad. Parte en la actualidad sería aquel sujeto de derechos que ejerce el derecho de acción y que cuyo derecho le da la legitimación para iniciar un proceso. Sin embargo, es necesario distinguir qué es parte y qué es tener la titularidad de un derecho. La titularidad de un derecho se puede entender por el lado del derecho sustancial, aquel titular del derecho que se está discutiendo en el proceso. Por ejemplo, si yo quiero reclamar la titularidad de este bien, pues tan solo me basta con ser sujeto de derechos y ejercer el derecho de acción y autoasignarme las pretensiones ante un juez. Pero no significa que yo tenga en realidad el derecho sustancial o el derecho de dominio sobre este bien. En conclusión, si yo quiero tener un proceso, pues me basta con ser sujeto de derecho y tener el derecho de acción para iniciar mi proceso. Pero si además dentro de ese proceso quiero que mis pretensiones y mi demanda sea exitosa, pues necesito tener la legitimación en causa. Un concepto más detallado para nuestro curso de Derecho Procesal Civil en la Javeriana Cali, podemos entender que parte es aquel que ejerce el derecho de acción y contradicción, pero además que es vinculado por la sentencia. Es decir, se adquiere la calidad de parte al ser vinculado por la sentencia, y ante esto pues debemos garantizarle todas las prerrogativas por parte de la ley para que sí podamos juzgar y vencer en juicio. De lo contrario pues se desconocerían derechos importantísimos como el del derecho al debido proceso. Es importante mencionar al doctor López Blanco, el cual ha mencionado que los sujetos de derecho son partes, pero en sentido amplio. No obstante, para nuestro curso de Derecho Procesal Civil y para nuestra clase, se nos ha enseñado que no son parte como tal, sino los que pueden ser parte, pero no son parte. Es menester también tener la diferencia entre cuál es un sujeto de derecho y qué es una parte. Un sujeto de derecho, por un lado, se puede entender como en relación al derecho sustancial, un centro de imputación de derechos y obligaciones, las cuales nos permite tener la capacidad de goce. Esta capacidad de goce nos permite acceder a un proceso, estar en un proceso y ocupar un rol dentro del mismo. Mientras que las partes son un concepto de derecho procesal, estos son meros roles o papeles vacíos sin personificación alguna. De tal manera que podemos concluir que una parte son meros roles o papeles vacíos sin personificación alguna, ya que los que de verdad tienen personalidad jurídica son los sujetos de derecho. Estos sujetos de derecho son los que van a llegar a ocupar una parte o un rol dentro del proceso. Así van a entender cuáles son sus derechos y obligaciones dentro del mismo, ya sea como demandante, como demandado, como llamamiento en garantía, o etc. ¿Ustedes creen que los animales o la naturaleza son sujetos de derecho? Pues bien, eso es una cuestión moral, de reconocerlos o no. La cuestión es que el derecho reconoce a unos sujetos de derecho, los cuales son un centro de imputación de derechos y obligaciones, los cuales pues se les determina como personas. Estas personas tienen una personalidad jurídica dentro del proceso, de tal manera que no importa si son naturaleza o si son animales, después de que se les haya designado una titularidad de derechos y obligaciones, pues son personas. Como ya habíamos mencionado, los sujetos de derecho cuentan con la capacidad de goce. No obstante, hay algunos sujetos de derecho que no cuentan con la capacidad de ejercicio.
Ante esto, pues necesitan de otro sujeto de derechos llamado el representante legal. Este representante legal le va a permitir a esa persona jurídica o a ese sujeto de derechos ser parte o poder ocupar un rol dentro del proceso. No obstante, hay que aclarar que el representante legal nunca va a ocupar un rol o parte dentro del proceso. El que realmente va a ocupar esa parte es la persona jurídica, es el sujeto de derechos, aunque si bien necesitan de un representante legal. ¿Ustedes creen que un consorcio y la unión temporal son un sujeto de derechos? Pues no. Un consorcio y la unión temporal es cuando el Estado hace una licitación y hay unos sujetos que tienen un interés en dicha misma, pero por sí solos pues no pueden acudir ante esa licitación. Un ejemplo de estos puede ser el que el Estado esté buscando cemento y vigas para la construcción de los edificios. Por un lado hay un sujeto que se dedica a la fabricación y venta de cemento y por otro la fabricación y venta de vigas. Estos dos se unen para entrar a la licitación. Por eso, en caso tal de que el Estado quiera demandar, no lo hará ni al contrato ni a la unión temporal, sino que lo hará a los sujetos intervinientes en dicho contrato, pero no al contrato. Es un mero contrato y el mero contrato no es sujeto de derecho. ¿Qué es el apoderado judicial? El apoderado judicial es aquel que tiene el postulante, es decir, el derecho de postulación, el cual pues la ley exige que en algunos procesos contemos con la colaboración de un abogado para que nos asesore y nos conozca las actividades a desarrollar dentro del proceso y las actividades específicas de cada parte. Esto se debe a que los sujetos de derecho o los representantes legales por sí solos pues serían susceptibles de perder sus derechos en cualquier momento del proceso, de tal manera que el abogado con su conocimiento del derecho pues pueda ser eficiente y efectivo pues cada uno de los derechos sustanciales que nos corresponde a cada una de las partes.